Más que una representación objetiva del territorio, un mapa es una herramienta que permite crear la realidad desde un punto de vista subjetivo y casi siempre con un fin específico. Gracias a la tecnología actual, la posibilidad de hacer mapas ha dejado de pertenecer únicamente a quienes detentan el poder político, gobiernos o ejércitos, y económico, empresas petroleras, hidroeléctricas o mineras. Por primera vez en la historia, los ciudadanos y las comunidades tienen la posibilidad de emanciparse y mapear sus territorios. Este tipo de mapeo es fundamental para las comunidades rurales que buscan proteger sus tierras, como ocurre con el mapa Guarani, elaborado por miembros de este pueblo originario de Ecuador, amenazado por la industria petrolera. Se conoce como cartografía participativa a este recurso colectivo fundamental de elaboración de mapas para defender el territorio. Aplicaciones como Waze y proyectos como OpenStreetMap son ejemplos de lo exitosa y útil que puede resultar la versión digital de esta herramienta, tanto en el campo como en las ciudades. En esta edición, la revista de la Universidad de México ofrece a través de mapas novedosos un panorama amplio de los distintos aspectos que abarca la cartografía moderna. Dice Bernard Nietschmann que se ha usurpado más territorio indígena por medio de mapas que por medio de armas. ¿Qué opinión les merece esta declaración? Bueno, pues suena fuerte, pero al mismo tiempo digo que es veraz. Y es que precisamente todo lo que implica el territorio, su comprensión y desde luego la forma en cómo se aplica y llega a tener este contacto con el mundo indígena, pues fue bastante fuerte. Entonces, de algún modo, sí podremos considerarlo apropiado. Sí, efectivamente, yo coincido mucho con estas dos aseveraciones, porque si bien en determinado momento ya se tenía como un sistema geográfico referenciado antes mediante códices o inclusive mediante únicamente comunicación oral, pues la llegada no solamente de los foráneos, dígase los españoles, vinieron como a tratar de redimensionar absolutamente todo el espacio, tanto geográfico como ideal, de todas las comunidades que estaban de este lado del mapa, ¿no? Se podría decir, ¿no? Claro. Entonces sí fue como una llegada de destruir todo lo que había para volver a refundar de ahí, ¿no? Un territorio, ¿no? Pues miren, les quiero dar la bienvenida para hablar de mapas indígenas o mapas de resistencia quizás. De mi lado el doctor Manuel Germán, antropólogo y etnólogo de la hermana institución CIESAS, aquí en Tlalpan, sí, parece, en las sí. bellas calles de Tlalpan, y Hugo Hernández, abogado por la UNAM e implicado en los mapeos de resistencia contra megaproyectos. Una pequeña coda, ¿a qué nos referimos con megaproyectos? Resistencia contra... Pues a este tipo de progreso, desarrollo que viene imponiéndose a partir de programas mundiales, en el cual generalmente van mucho enfocado a la producción o el desarrollo de bienes y servicios. Dígase, por ejemplo, una autopista que tenga más o menos como 8 carriles, la cuestión de la megaminería, la cuestión de las presas, Claro. como todos estos proyectos que albergan y que impactan en una gran parte de la población, en donde se pretenden implementar. De acuerdo, perfecto. Entonces, presentados y bienvenidos los dos. Muchas gracias. Manuel, quizás podemos empezar un poquito yéndonos hacia tiempos pasados. ¿Tú podrías decirnos si había mapas en México antes de la llegada de los españoles? Claro, sí, es un tema que aún sigue siendo materia de debate entre muchos especialistas, porque si bien no ha sobrevivido ningún ejemplo prehispánico de una cartografía, de un mapa indígena propiamente dicho, como nosotros lo comprendemos, sí hay noticias que lo vieron algunos conquistadores, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, mencionan que se les llegó a mostrar, digamos, sobre todo grandes lienzos, grandes documentos donde pues se están refiriendo elementos relacionados con paisaje, geografía, entradas de ríos, que muchas veces es lo que los españoles buscaban. Entonces, de alguna manera, aparentemente existieron un sentido, digamos, de preciso, ¿no? De ubicarse en el espacio, de ubicar geográficamente lugares, y solamente a través de documentos coloniales han sobrevivido estos lienzos, que muchos de ellos parecen entonces reflejar quizá estas concepciones del espacio.
pero definitivamente sí son como virtualmente diferentes, digamos, a una cartografía europea, en la cual pues ahí sí hay otros criterios, ¿no? Sobre todo de medidas, sobre todo de conceptos para ubicar el espacio, y eso de alguna manera debió de haber repercutido de otra forma al momento de empezar a crear ya cartografía y sobre todo una tradición occidental que empezó a llegar muy fuerte a América, y entonces los indígenas empezaron un poquito a tomar esos nuevos conceptos, esa forma de proyectar, digamos, el espacio. O sea, sería como una cartografía de reacción. O sea, los lienzos coloniales, ¿crees que fue como en reacción, en imitación, o seguían un desarrollo, o podemos pensar que tenían un desarrollo diferente, independiente? Sí, deben de haber tenido definitivamente una vía distinta a la que empieza a producirse ya en el siglo XVI. Muchos de los ejemplares que tenemos solamente pueden ubicarse hacia la mitad del siglo XVI, no podemos ir más atrás. Más atrás. Y un poco es la situación de que es una reacción entonces en ese sentido, sobre todo a realidades concretas exactamente, que ya estaban otras necesidades y de ahí empiezan a producirse estos otros. Y en el estudio que has hecho tú directamente sobre los códices, no sé si en las representaciones quizás del espacio, ¿crees que la cartografía indígena desarrolló como un código propio o se fue cada vez más hacia la imitación de los mapas que llegaban con los conquistadores? Sí, ambos procesos. Hay, digamos, una continuidad muy notable en la forma de representar precisamente el espacio. Primero por los nombres de los lugares, fundamentalmente glifos toponímicos, como los llamamos, ¿no? Que son representaciones concretas de lugares, de pueblos, localidades. Muchas de ellas hay referencias también a ríos, a montañas. O sea, digamos, sí hay un sentido espacial muy claro, pero con la llegada, digamos, obviamente de la visión que cambia todo colonial española, pues entonces sí tienen que adaptar esos nuevos modelos, sobre todo a veces llegan a representar paisajes, ya están incorporando elementos nuevos, muchas veces relacionados sobre todo con la orientación, el sol y la luna. Podemos decir que quizás la cartografía, ahorita vamos a ver hacia más moderno, que, o sea, yo recuerdo, códices se ve más como quizás una parte narrativa del espacio, pregunto, es como como idea de piececitos o de piedritas, como de conquistas internas, de definición de los imperios que ya existían o los diferentes pueblos que existían aquí, migraciones. Lo que estaba representado era más una narración que propiamente dicho una medición de los objetos que serían las montañas, los ríos. Sí, efectivamente, la toponimia y todas sus manifestaciones que tenemos en los códices prehispánicos, pues se obedecen en primer lugar a una narrativa histórica, digamos, subyace, sobre todo en el sentido desde el origen del tiempo, los primeros sitios que se fundan, los gobernantes, los linajes, historias particulares de grandes conquistadores, y aparte, digamos, que sí muestran escenarios que pueden remitirnos a un espacio geográfico, sobre todo una gran montaña con sus nombres particulares. Digamos, sí hay una buena representación de este espacio sagrado, este simbolismo que le daba bueno, sobre todo el mundo indígena sagrado. Claro. Pero al mismo tiempo también nos encontramos con que muchos de estos lugares son sistemas de escritura, o sea, están hablando de cómo se componen, cómo deben de leerse con sus glifos y sus sistemas particulares. Entonces también está imbricado un poquito el elemento de escritura y eso se ve, ¿no? Que eso es un poquito más el interés que ellos tienen. Oigan, se dice históricamente, ¿no? Bueno, que los mapas han servido como instrumentos de imperio para desposeer a los indígenas. ¿Ustedes creerían que es válida, ya situándonos desde la conquista hasta hoy, la analogía entre la colonización del Imperio Español y la apropiación de recursos por el capital privado transnacional? ¿Seguimos en una misma dinámica? Sí, yo creo que sí hay como una línea muy continua, ¿no? Porque generalmente el sistema, desde que, bueno, hablando de un sistema económico capitalista, lo que requiere es asignar cada cosa a un propietario, ¿no? Esto para el ánimo de intercambiar oferta y demanda, quién compra, quién vende, quién acumula, a quién se desposee, ¿no? Entonces, en muchas partes de México lo que pasaba era eso, ¿no? O sea, muchos personajes como de España venían y tomaban tierras enormes que junto con la iglesia hacían como grandes, pequeños imperios, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta estos días hay una hacienda que es enorme, que está en
en el municipio de Lerma, en el Estado de México, que es la hacienda de Nicolás Romero, ¿no? Que ahorita la mayor parte de la tierra la tiene el pueblo, pero porque hubo una lucha inclusive ahí que no se sabe, no hay registros, pero la mitad del pueblo es de todos y la otra mitad es todavía de la familia de este señor, ¿no? Del famoso Nicolás Peralta, ¿no? Entonces sí ha venido como desarrollándose una suerte de que los mapas en ese sentido le otorgaban más derechos sobre la tierra a ciertas personas que a otras, ¿no? Generalmente, como lo comentaba también aquí el doctor Germán, pues venían y tenían como otro tipo de entendimiento entre ellos, ¿no? Un tipo de comunicación muy diferente, que no necesariamente tenía que ser mediante mapas, ¿no? Pero cuando vienen e imponen no solamente un sistema de comprendimiento del mundo, sino de resolución de conflictos, los mapas es que se hacen muy necesarios, ¿no? Porque es la forma en cómo ellos están entendiendo la forma en cual van a resolver X o Y conflicto, ¿no? Claro, entonces una vez más nuevos mapeos que surgen por reacción, ¿no? A una acción de conquista, reacción quizás con mapeos, ¿no? Contramapeos. Sí, es interesante, y sí, como menciona el licenciado, hay de repente una producción importante, digamos, de mapas en el sentido de poder ubicar lo más preciso posible lo que vienen siendo después los linderos, las mojoneras. Claro. Este va a ser un sistema, digamos, que a mi modo de ver trastoca completamente el concepto de territorialidad, desde luego, y digamos cuáles son los alcances de estos avances que se van haciendo sobre la tierra. Claro. Y es que en el Imperio Español, pues jurídicamente sí hay, digamos, normalmente las tierras forman parte entonces ahora de la corona, y los únicos que aparentemente, como ellos se declaran con el derecho de poder otorgarlas, es un derecho real, claro, que es completamente invasivo y completamente extraño, ¿no? Es que es un poco desquiciante, ¿no? Hay un sistema de propiedad y llegar y es como, no, yo me lo encontré y aquí como me encontré en el piso es mío. Es muy chistoso cómo importan, o sea, ¿no? Y se parte casi, no sé, ustedes lo han estudiado más, tengo este prejuicio, de la idea de que ahí no había nadie, que eran tierras vírgenes por conquistar y entonces por apropiarse. Exacto. Sí, bueno, llegó a ser una situación complicada. Vamos a irnos un corte nada más. ¿Ustedes responderían sí o no seguimos hoy en día en una guerra de mapas? Políticamente sí, y en comunidades oaxaqueñas donde tengo la oportunidad de trabajar es, digamos, una de las zonas donde, se retrasan y se vuelven a retrasar mojoneras y límites territoriales. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo también, ¿no? Creo que en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que no se hizo bien o que inclusive se hizo bien siguiendo una línea determinada. Perfecto. ¿No? Estamos en una guerra de mapas, vamos a irnos a un corte y regresamos para ver cómo se está llevando a cabo esta lucha por apropiación o reapropiación de las tierras, o defensa. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta con Manuel Germán y Hugo Hernández hablando de la guerra de mapas, que aparentemente sigue su curso. Hugo, tú has trabajado con pueblos en todo, bueno, con diferentes comunidades en todo el país. Cuéntanos un poquito dónde y con quién has trabajado en el sentido del mapeo o remapeo o contramapeo. Sí, pues efectivamente, generalmente me dedico a la lucha contra megaproyectos y eso me ha llevado como a emprender como tanto proyectos propios como proyectos en los cuales me voy conjuntando, ¿no? Por ejemplo, desde el 2012 al 2014 hubo un proceso bastante importante aquí en México que se vio enmarcado en los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, el capítulo que se realizó aquí, que precisamente iba sobre derechos de los pueblos indígenas, violencia, impunidad y tratados de libre comercio, ¿no? Entonces ahí efectivamente empezaban a llegar prácticamente de todo el país casos de cómo las empresas transnacionales, nacionales, prestanombres, inclusive empresas estatales llegaban a las comunidades y empezaban a realizar una serie de actos y dentro de estos actos llegaban, se sentaban en una comunidad y muchas veces le pagaban a alguien que quién sabe quién era, pero que decía ser el propietario, ¿no? Ser el derecho real exclusivo, por ejemplo, de un bien, ¿no?
cuando de repente había como no sé, una propiedad que era agraria, ¿no? Que puede ser comunal, ejidal, ¿no? O pequeña propiedad. Entonces de repente había alguien que decía tener un papel sobre determinado predio y luego de repente habían títulos virreinales, mercedes reales, inclusive resoluciones presidenciales que dotaban del territorio a una comunidad indígena, ¿no? Entonces se vuelve como muy problemático porque jurídicamente lo que hace el Estado es, vamos al registro público, ¿no? Y esta persona pues sí lo hizo todo ante notarios, siguió todos los trámites y pues sí tiene la propiedad registrada, ¿no? Pero los demás también tienen no solamente resoluciones presidenciales, sino que históricamente han vivido ahí, tienen siglos ahí, por eso les dieron resoluciones, títulos virreinales, ¿no? Algunos hasta en varios diversos códigos aparecen, y se vuelve caótico porque nadie en verdad sabe qué es lo que hay, cómo hay, en dónde lo hay. O sea, es una verdadera lucha de títulos, ¿no? Y mapas y linderos y, ¿no? Pero en realidad, hablando de las comunidades que habitan México, quizás no todas funcionan siempre de la misma manera, o sea, consideran el espacio como linderos en torno a una área definida. Hay quizás también otras maneras de ver el territorio que valen de alguna manera también como prueba legal de posesión o de propiedad de la tierra. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando en el ejemplo más pues que estuvo más quizás visualizado en las noticias, que fue el de el territorio Wixárika, ¿no? Que tenía una ruta y en realidad no era un terreno completo, era una ruta, era un pasaje por donde llegaban a ciertos sitios sagrados, y eso valió. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que igual conviene hacer como otro repaso histórico otra vez volviendo, ¿no? O sea, porque desde muchos años, o sea, todas las comunidades a las que he ido, que tienen comunidades vecinas, comunidades lejanas a las que van, siempre hemos pasado, cada quien sabe cuáles son los límites. El único problema es cuando quieren venir a poner un proyecto o quieren venir a darnos dinero, es cuando no saben a quién dárselo, porque jurídicamente ellos tienen en sus registros a otra persona que es la propietaria, o que este territorio en el que yo estoy pertenece al otro pueblo, entonces no saben bien qué hacer y es cuando introducen el problema, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se venía haciendo históricamente es que se ven enfrentados las antiguas poblaciones con un sistema jurídico totalmente nuevo, ¿no? En el cual ven que los mapas son una gran oportunidad para probar que efectivamente ellos tienen la razón, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el siglo XIX, 1900, finales de 1800, se volvió como un nicho de oportunidades para varios españoles, de los cuales muchos cometían muchos fraudes, ¿no? Los famosos títulos apócrifos que salieron en esas épocas, ¿no? En el cual uno de los que ha sido como más famoso por hacer ese tipo de fraudes era una persona que se llama Manuel Ramírez de Arellano, ¿no? Que vivía aquí en la Ciudad de México, en lo que ahorita es la calle del Salvador, antes se llamaba la calle Valvanera, ¿no? En el número 13, ahí hacía todos los títulos apócrifos, ¿no? Venían de todo el país para solicitar. ¿Y quiénes acudían principalmente? ¿Como hacendados, españoles? Él tenía un modus operandi muy bonito, ¿no? Ajá. A ver. Lo que hacía era que él vivía aquí, pero de repente, digamos, un fin de semana se iba a cualquier pueblo o comunidad, y lo que empezaba a hacer era, se metía a las cantinas, a las pulquerías, y empezaba a platicar con la gente quién era el presidente municipal, quiénes eran las autoridades, tanto religiosas como políticas, quiénes eran las personas de dinero, y se iba otra vez al DF, ¿no? Regresaba. Entonces, hacía los títulos y de repente empezaba a tener una relación, una correspondencia con estas personas, diciéndoles, yo me voy del país, pero encontré estos títulos que te pueden servir, entonces si los quieres probar, si los quieres tener, te los vendo a una módica cantidad, ¿no? Qué personaje más increíble, toda una investigación para un fraude. ¿Y persiste este fraude? O sea, ¿siguen siendo documentos probatorios de la gente que finalmente los adquirió? ¿Los adquirió? No, porque sí se llegó a hacer como, por eso surgieron como muchos estudios paleográficos sobre los títulos que de repente llegaron a interponer en determinado juicio muchas comunidades, ¿no? En Puebla y en el Estado de México fue donde más se encontraron, inclusive me parece que en el Archivo General de la Nación hay un apartado dedicado a títulos apócrifos,
pero que efectivamente las comunidades veían que los mapas eran muy relevantes como prueba dentro de un juicio, porque efectivamente ahí venían cuáles eran las mojoneras, cuáles eran los linderos, cuáles eran las limitaciones tanto físicas como culturales que tenían, ¿no? Sin embargo, también volvemos a lo que te decía. Valor no, en el sistema jurídico que dices importado, o que por lo menos no autóctono del lugar, un nuevo sistema en el que hay que hacer mapas que valen. Sí, efectivamente, o sea, a pesar de que no lo entendían y todavía siguen sin entender a cabalidad cómo funciona, que inclusive muchos abogados tampoco siguen sin entender, yo me atrevería a decir que la gran mayoría no lo entiende porque sigue muchas corrientes este sistema jurídico que ya ni siquiera entre ellos se deciden qué corriente es, ¿no? Sí. Entonces, y ni siquiera entre los abogados se deciden definir qué es derecho. O sea, ningún abogado te puede definir qué es derecho. Bueno, y me menos queda para claro las con lo que comunidades, me ¿no? estás contando, que por eso, cuando ya nadie se entiende, por eso hay tanta violencia y tantas matanzas y asesinatos por propiedad. ¿Y qué métodos existen ahora? ¿Qué herramientas existen para contrarrestar estos mapas, hacer nuevos mapas? ¿Tú te has encontrado con nuevos mapeos? Un poco, bueno, la situación efectivamente es complicada. Si remitimos un poquito a estos títulos que los indígenas y casi todos los pueblos dicen tenerlos, a la hora ya de estudiarlos, a la hora de analizarlos con cuidado, se ve que en realidad es una compilación de documentos de muchos tipos, desde una merced, digamos, que se otorga de manera, pues a veces no de manera, o no que se pueda comprobar de una manera fehaciente, pero se concede, digamos, solamente cierta oportunidad de meter chivos o de meter ganado. Ya con ese simple hecho de haber tenido ese documento que de alguna manera se logró allegar la comunidad o la recopió o fueron instrumentos ya, digamos, sobre todo que vienen siendo muchos de ellos con copias y copias desde tiempos muy antiguos, pues ya con eso ellos creen que ya tienen esa validez. Quizá lo que falta sobre todo es hacer conciencia. Claro, eso es materia complicada, ¿no? Porque para los pueblos estos documentos son importantísimos, son fundacionales, claro, tanto de pequeños barrios aquí en la Ciudad de México hasta grandes extensiones de territorio. Entonces es un diálogo que habrá que establecer con muchos de los poseedores de esos documentos y tratar de situarlos históricamente. Eso yo creo que puede ayudar en algún modo a tratar de evitar esta gran cantidad de conflictos. Incluso también muchos de estos documentos llegan a comprender extensiones que actualmente son imposibles ya de poder reclamar. Y los que fueron muy hábiles, eso sí, en el periodo colonial fueron los grandes caciques, esos sí fueron muy hábiles. Esos como que sí realmente entendieron por dónde iba la situación y cuando había oportunidad de que se despoblaran algunas comunidades por mil y un circunstancias, inmediatamente buscaban apropiarse de esos territorios. De tal manera que, digamos, sobre todo para el fenómeno oaxaqueño de Guerrero, la extensión territorial de grandes caciques y grandes corporaciones fue enorme. Después viene la fragmentación de los pueblos, es otro proceso que se empieza a dar en el XVIII y el siglo XIX. De tal manera que sí se requiere, desde luego, una visión pues claro, histórica, ¿no? Y la reforma análisis, agraria, la repartición de tierras otra vez. Exactamente. Y para situarnos como en las luchas, quizás en los activismos actuales en los que te has implicado un poco, Hugo, nos queda un minuto. Aquí digamos que los mapas oficiales son los que provee el Estado a las concesionarias. ¿Quién les da estos mapas? ¿Y contra quién se lucha en realidad? Sí, generalmente están en varias instancias, inclusive muchas de ellas no están ni coordinadas, ¿no? El Archivo Agrario Nacional, el Registro Agrario Nacional, que son las que generalmente se dedican y que compilan y tienen todo el archivo histórico de todas las comunidades. Entonces agarramos un poco agrarias. El que más nos conviene para nuestros propósitos. Es que muchas veces las comunidades hacen inclusive asambleas y no las van a inscribir, ¿no? O luego el Archivo Agrario, claro, junto con la Procuraduría Agraria, claro, hacen asambleas y tampoco las inscriben, ¿no? Aunque tendrían que hacerlo, ¿no? Sí. O las inscriben en uno, pero de repente encuentras otros documentos en el otra entidad, ¿no? Entonces se vuelve bastante complicado tener este tipo de correspondencia entre ambos porque ninguno sabe bien a bien qué tiene, ¿no? Entonces, ¿y con los softwares nuevos de mapeo se han usado? ¿Hay algunos proyectos que usen software sí, claro. Los sistemas de información geográfica actualmente son una de las herramientas, digamos, con mayor capacidad de almacenar todos esos datos. ¿Y aumentan el conflicto o lo simplifican? No, tienen que ayudar a la resolución, a simplificarlo. Sí, sobre todo, pues sí son hechos, digamos, por gente, digamos, geógrafos, científicos, sí tienen que contribuir. Sí, no se han aplicado hasta el momento, pero es una buena posibilidad. Bueno, pues
Creo que nos quedamos con una muy pequeña probadita de lo que es la guerra de mapas, de lo que es el remapeo, siempre, ¿no? Volviendo a ver, ¿no?, dónde están los dineros de cada quien y qué se puede hacer sobre nuestro territorio. Les agradezco muchísimo venir a este programa y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 8:30 como siempre. Buen fin de semana.